Las últimas palabras de Jesús en la cruz es nuestro tema. Isaías 53, versículo 5 nos dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. Hoy vamos a hacer una pausa en el tema de las plagas de Egipto. Y siguiendo el mismo ritmo de la serie Temas Bíblicos en Conjunto, aprovechando esta temporada en la que recordamos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estaremos hablando acerca de las últimas palabras de Jesús en la cruz. Entonces, el próximo domingo retornaremos al tema de las plagas. Las últimas palabras de Jesús pronunciadas en la cruz se conocen generalmente como las 7 palabras. Estas palabras están recogidas en los evangelios. Para nuestra presentación las hemos denominado las últimas palabras de Jesús en la cruz. No se sabe exactamente el orden cronológico en que fueron dichas, pero un buen orden, un buen arreglo es el siguiente. Primero, la primera palabra sería: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. La segunda sería: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, recogida por Lucas 23:43. La tercera sería: mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Juan 19:26-27. La cuarta sería: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recogida por Mateo y también por Marcos en Mateo 27:46. La quinta: tengo sed. Juan 19:28. Y la sexta, consumado es. Juan 19:30. Entonces la séptima sería: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Ese sería un orden razonable. Como podemos ver, Mateo y Marcos solamente mencionan una de las frases, la cuarta. El Evangelio de Lucas relata 3, la primera, la segunda y la séptima. Y el Evangelio de Juan nos presenta los 3 restantes, la tercera, la quinta y la sexta. Una forma de agrupar estas palabras es la siguiente, y esta forma concuerda con mi estilo de dividir los temas o los mensajes siempre en 3 puntos. Primer punto sería las últimas palabras de Jesús en la cruz dirigidas a Dios, que serían las siguientes. Primero: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segundo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado o me has abandonado? La tercera: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ese sería el primer punto del sermón. El segundo sería las últimas palabras de Jesús en la cruz dirigidas al hombre. Y estas serían: primero, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, que le fueron dichas al ladrón arrepentido. La segunda sería: hijo, he ahí tu madre. Madre, he ahí tu hijo, dichas a Juan y a María. Y la tercera sería: tengo sed. Entonces el último punto, el tercero, las últimas palabras de Jesús en la cruz, confirmando su misión, sería el punto o la palabra que dice el Señor Jesús: consumado es. Así pudiera ser, pero en este sermón vamos a hacer una excepción. Y lo que vamos a hacer es seguir el orden que nos parece más expedito, tal y como lo encontramos en los evangelios. Pero primero, vamos a ver el contexto en que fueron dichas estas palabras del Señor Jesús. Como sabemos, Pilato entregó a Jesús en las manos de los principales sacerdotes y del pueblo, que pedían la crucifixión del Hijo de Dios. Pilato sabía que Jesús era inocente, pero no tenía la intención de desaprovechar un gran punto a su favor en términos políticos.
delante de los gobernantes de turno. Él era un hombre ávido de fortuna y gloria, cosas estas que él no había podido lograr por los medios lícitos. Así que esta era, podríamos decir, su gran oportunidad. La tradición nos registra, sin embargo, que lo único que pudo lograr con esto fue un gran tormento para sí mismo, pues terminó suicidándose tan temprano como en el año 36 o 37 después de Cristo. Así que nunca pudo lograr éxitos políticos notorios. En la historia se le recuerda por haber realizado la sentencia más injusta de la tierra. Pilato no escuchó la advertencia de su esposa, la cual había tenido sueños perturbadores con respecto a este justo que predicaba la verdad, dice la Escritura, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27, versículo 19. Pilato había escuchado a Jesús expresando palabras que le revelaban su magnificencia y su poder. Juan 18:36 y Juan 19:11 lo recogen. Jesús le habló de un reino fuera de este mundo. Un reino que tiene el control de todo cuanto ocurre. El reino de los cielos es el que tiene dominio sobre todos los reinos del mundo, sin cuyo consentimiento no se pueden escribir las páginas de la historia. Pero Pilato estaba demasiado abstraído en sus propósitos temporales como para darse cuenta de que la acción que estaba a punto de cometer tenía consecuencias eternas. Este hombre sabía que los motivos por los cuales los principales sacerdotes le habían llevado a Jesús para condenarle era la envidia. Aunque Pilato no era inocente, él mismo dijo a Jesús que estaba en sus manos el condenarle o soltarle. Juan 19:10. Así que sus propias palabras lo condenan. Entonces, deliberadamente, tomó la decisión de condenar a Jesús. Prefirió soltar a Barrabás, un peligroso ladrón subversivo y rebelde, culpable de muchos crímenes, y entregar a Jesús para ser crucificado. Un hombre del cual él mismo había dicho: no hallo delito alguno en este hombre. Lucas capítulo 23, versículo 4. Así que de esta manera Pilato se lavó las manos, pero todos sabemos que no se podía lavar el corazón. Acusó a los judíos de la suerte que correría Jesús y después de azotarle, lo entregó en manos de sus ejecutores. Mateo 27, 24 al 26. Lo golpearon, lo escupieron, lo coronaron con espinas, lo escarnecieron hasta el cansancio y lo llevaron con su cruz a cuestas por la vía dolorosa hasta el Gólgota. Mateo 27, 26 al 35. Ya eran las 9 de la mañana y Jesús estaba en una cruz en medio de dos ladrones crucificados. Marcos 15, 25. Y esta era la muerte para un malhechor, para lo más bajo de la sociedad, para un criminal. Vamos a ver entonces la primera intervención de Jesús en la cruz, la cual está dirigida, como hemos dicho, a su Padre. Primero, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Jesús murió la muerte más horrenda. Estaba allí colgado, a la vista del mundo, en la deshonra total, despreciado, con sus manos y sus pies horadados, su frente lastimada por espinas y su cuerpo todo magullado. Todo esto no es más que la suma de toda la maldad representada en un acto sombrío y deshumanizante. Todo el odio del mundo volcado sobre el inocente y justo Jesús.
Pero lo más asombroso de todo son las palabras que brotan de lo más profundo del alma de este moribundo, que con voz entrecortada decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Estas son las primeras palabras de Jesús en medio de su martirio. No cabe dudas, Dios dio a su Hijo unigénito para salvar al mundo. Y lo hizo por amor, como dice el mismo Jesús en Juan 3:16. Solamente un corazón lleno de amor puede expresar tales palabras en semejante circunstancia frente a aquellos que lo están maltratando, frente a sus verdugos. Ante la mirada nerviosa de la turba que se paseaba inquieta por los alrededores, el Cordero de Dios era levantado en un madero, mientras de sus labios santos y piadosos brotaba lo que podemos llamar un ramillete de perdón. Isaías 53:12 nos presenta a Cristo como siervo sufriente que ora por los transgresores. Dice la Escritura: por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Termina la cita. Más adelante, sus discípulos habrían de mostrar el mismo carácter de su maestro. Esteban, por ejemplo, el primer mártir cristiano, pronunciaría palabras similares a las de Jesús. Mientras Esteban estaba siendo apedreado por su inquebrantable fe, él dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos 7:60. Oiga, este pecado de matar al autor de la vida, como acusara a Pedro en su sermón en Hechos 3:15, es un gravísimo pecado por el que el propio Jesús implora perdón. Indudablemente que Jesús es la personificación del perdón. El ministerio de Jesús ahora en la presencia de su Padre en el cielo es precisamente el de la intercesión. Dichoso el hombre por el que Jesús implora. Nadie, absolutamente nadie puede ser librado de culpa, a menos que Jesús interceda por él. La influencia de Jesús en el cielo es absoluta. Para que una persona pueda encontrar perdón para su alma, necesariamente debe creer en Jesús. Jesús perdona nuestros pecados. Pero oiga, hay que creer en Él, recibirle con fe y confesarle de corazón y a viva voz. Se atribuye a un teólogo británico llamado Alfred Plummer la siguiente frase célebre: volver mal por bien es diabólico, volver bien por bien es humano, pero volver bien por mal es divino. En verdad, solo Dios puede perdonar de esa manera y solo Dios puede darle poder a una persona para perdonar así. Jesús estaba cumpliendo lo que él enseñaba, el amor a los enemigos, como dice Mateo 5:44 al 48. Jesús oró por los que no saben lo que hacen, dice esa palabra, por los que ignoran la magnitud de sus acciones. Sabe que muchos fueron arrastrados, influenciados torpemente a unirse a la muchedumbre injuriosa y perversa, pero aún estos, sin saberlo, estaban echando sobre ellos mismos y sobre la nación judía el juicio divino. Pero qué bondad tan infinita manifiesta esa oración de Cristo intercesora en la cruz, que incluye el perdón para todo aquel de aquella loca multitud que lo haya procurado. Los que planearon la muerte de Jesús y fueron protagonistas de esta masacre y no se arrepintieron, tenga seguro que están en la mira del juicio de Dios. La razón por la que la gente desprecia a Jesús es por el pecado que mora en sus corazones. El pecado no permite ver la bondad que hay en la persona de Jesús. Y quien no ve bondad de Jesús está cubierto de la más pesada escama de oscuridad de pecado. ¿Sabe que esa es la condición en que vemos al apóstol Pablo antes de su conversión? Persiguiendo al pueblo santo de Dios.
consintiendo en la muerte de los cristianos, yendo de pueblo en pueblo procurando la desgracia de los hijos de Dios. Saulo de Tarso, que así era conocido, era un hombre religioso, apegado a las doctrinas y dogmas de su fe judía, pero desprovisto de toda visión espiritual. Era un maestro de la ley, un legalista consentido, conocedor de las letras, un encumbrado intelectual, pero no tenía el conocimiento verdadero que viene de Dios. Pablo era un tradicionalista, defensor de su religión, una religión desprovista de misericordia y repleta de hipocresía. A ellos, a los fariseos, que era el grupo al que Saulo pertenecía, Jesús les llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras y unos muchos epítetos más. Mateo 23, 27 al 39. Gente como Saulo estaban cerca de la cruz cuando Jesús pronunció estas palabras, unas palabras misericordiosas y clementes. Por eso, cuando Saulo tiene un encuentro con Jesús en el camino a Damasco, sus ojos son abiertos. Y ahora puede verse a sí mismo cuán malo era y recibir el perdón. La Biblia nos dice que de sus ojos cayeron como escamas cuando Ananías oró por él. Hechos 9:18. Y si Saulo fue perdonado, escúchalo bien, tú también puedes ser perdonado. Porque Jesús perdona a todo aquel que se allega a Él verdaderamente arrepentido. La segunda intervención del Señor en la cruz está dirigida a un ser humano, al ladrón arrepentido. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 43. Allí en la cruz sigue la ola de injurias. Ahora uno de los malhechores que comparten con él en el monte de la muerte decía: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Lucas 23, 39. Este hombre pagaba por sus crímenes. Esta era la consecuencia de su pecado. Pero Jesús estaba allí porque Él vino a ser inmolado. Él vino para hacer la propiciación por nuestros pecados. Su vida estaba puesta allí por su propia voluntad. Él vino a redimir a los hombres de sus pecados. Así que no eran los clavos que le sujetaban de la cruz, sino su amor y decidido empeño en cumplir con el mandato de su Padre. Se sometió a la muerte de cruz, porque se humilló hasta lo sumo, no escatimando el ser igual a Dios, como nos dice Pablo en Filipenses 2, versículos 6 al 11. No se aferró a ello, sino que se despojó y bajó a los más oscuros rincones de la muerte, por salvar al pecador. Y ahora este pobre ladrón se hunde más en el fango, ignorando que con solo unas palabras de imploración podía haberse transportado al paraíso. Este ladrón cerró las puertas de su corazón al único que, aunque moribundo, le podía salvar. Pero no todo es derrota en el Calvario, no todo es oprobio. Una figura se levanta del polvo y resurge victoriosa del lodo. El gusano está a punto de salir de su capullo y a elevarse al cielo como hermosa mariposa. Estamos hablando del otro ladrón que reprende a su compañero diciéndole: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23, 40 al 43. Estas palabras del ladrón arrepentido reflejan confianza. Oiga eso, confianza en un rey moribundo y aparentemente destronado. Esta no es una reacción natural. Este hombre recibió la luz del Espíritu Santo.
Su corazón se inclinó compasivo ante la figura del mártir del Calvario. No sabía cómo, pero él veía a Jesús coronado y victorioso, levantado y exaltado, glorificado. Veía vida en alguien que estaba tan cerca de la muerte. Bueno, yo creo que este hombre merecía un Oscar. Y Jesús le abrió las puertas del cielo. Este ladrón arrepentido sería entonces el trofeo que Jesús llevaría ante su Padre y sus santos ángeles como muestra de su triunfo sobre el mal. Esto demuestra que Jesús en la cruz no estaba siendo aniquilado, sino que Satanás estaba perdiendo la partida, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia de Cristo, Mateo 16:18, que Jesús es el autor de la vida, aún en medio de la misma muerte. Este ladrón pobre y miserable de pronto es transformado en heredero de las promesas del Padre. Porque Jesús hace la diferencia entre los hombres. Los que creen en Él tienen la esperanza de la vida eterna. Como ya hemos dicho, este era un ladrón arrepentido, un hombre que conocía su condición, que no se justificaba a sí mismo. ¿Sabe? No es posible para Jesús salvar a alguien que se crea bueno. Para poder encontrar el socorro oportuno es necesario reconocerse pecador. ¿Cuántas personas no pueden entrar en el ámbito de la gracia porque se consideran justos? Y la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10 y dice más. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23. Querido amigo, para congraciarse con Cristo es necesario reconocer nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Uno puede engañar a la gente, a los demás, pero engañarse a uno mismo es cosa terrible e inverosímil. Nadie puede negar conscientemente la multitud de sus pecados. Sin embargo, el hombre vive mintiendo deliberadamente. Nadie está en mejor posición que la del ladrón en la cruz. Esta es la condición del hombre pecador arrepentido. Hay una condena que pesa sobre el hombre pecador. Está moribundo. Necesita urgentemente un Salvador. Jesús es el único Salvador para todos. No solamente para el ladrón de la cruz. Las puertas del cielo se abren igual para todos. Solo se requiere una condición: creer en Jesús de todo corazón. Oiga, este hombre estaba a punto de dar un salto al vacío del infierno, pero tuvo un encuentro con Jesús y en unos segundos se convirtió en candidato seguro para el cielo, porque Jesús es poderoso. A un moribundo despierta la conciencia de un hombre condenado a la muerte. ¿Sabe usted? Volver al paraíso debería ser el anhelo del hombre caído. Ser restaurado y devuelto a la condición original. Volver a la relación perfecta con Dios. Como cuando se paseaba en el huerto del Edén con Él. Las palabras de Jesús a este ladrón son firmes y responsables. Él expresa seguridad en sus palabras porque Él es la verdad. Uno puede confiar plenamente en las palabras de Jesús. Cuando Jesús le dijo a este hombre, hoy estarás conmigo en el paraíso, le estaba diciendo exactamente eso. El hombre debe apresurarse a ir a Jesús. Jesús está esperando a todo aquel que lo quiera reconocer como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, que borra todas las maldades del hombre y lo reconcilia con Dios. No importa cuál sea la condición. Jesús vino para arrebatar de las manos del diablo a todo aquel que se crea perdido y pecador. El Señor no hace acepción de personas. Ven a Él como estás y vas a ser salvado prontamente. Entramos ahora a considerar
la tercera intervención de Jesús en la cruz, esta vez de nuevo dirigida a Dios el Padre. Y esta tercera palabra dice, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Dice la Biblia que a la hora sexta, a las 12 del mediodía, toda la tierra se llenó de tinieblas. Así que el panorama allí era sombrío. ¿Cómo era posible que el autor de la vida estuviera sometido a los rigores de la muerte? Estas tinieblas repentinas dramáticamente representaban la protesta del orbe al ver el atrevimiento del hombre en confabulación con Satanás. Fueron 3 horas de oscuridad a pleno día. El sol ocultado y ninguna estrella iluminando este día cruel. La agonía de Jesús se acrecienta, el dolor le abate y la pena le consume. Su alma entristecida dice como un llanto, como un lamento, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Y ya eran cerca de las 3 de la tarde, nos dice el evangelista, cuando las tinieblas que aparecieron de forma repentina, de esa misma forma fueron disipadas. Y entonces la voz del Señor se escucha en todo el universo. Ahora está descubierto su hondo sufrimiento para todas las personas, para todo el orbe. Cruza el espacio sideral y se remonta más allá de las estrellas con su llanto lastimero. El Padre Dios contempla perplejo hasta dónde su Hijo amado ha tenido que ser abandonado. Todo por amor al hombre que no alcanza a comprender cuánta es la altura, la anchura y la profundidad del amor eterno de Dios, como nos dice Pablo en Efesios 3:18 y 19. Dios se ha tomado bien en serio el problema del hombre. Ojalá que el hombre se entere de una vez por todas que fue por nosotros que Jesús fue abandonado, desamparado. Porque Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, como dice Isaías 53:6. Las tinieblas repentinas fueron el marco de este grito desgarrador que hizo estremecer la quietud de los mismos ángeles. Pero los hombres y Satanás, cómplices en su rebelión, no entienden el significado de este abandono. Este no es un abandono para sucumbir. Este es un abandono para resurgir, un abandono para mostrar las misericordias y los misterios de su gloria. Jesús fue abandonado por el Padre porque allí en la cruz, clavado y moribundo, estaba representado el hombre pecador. Jesús es el sustituto perfecto. Él tomó nuestro lugar. Él murió por nosotros para cumplir la justicia del Padre. Había llegado al lugar para el cual fue destinado desde el principio de su ministerio. Porque Él vino a sufrir, a padecer por los pecados de muchos. El justo pagó por los injustos. Primera de Pedro 3:18. Él era el hombre perfecto que moría por todas las imperfecciones de los hombres. No en vano fueron amargos los momentos previos a su apresamiento en el jardín de Getsemaní. Este Jesús que pregunta al Padre es el mismo que pedía no beber de esta copa amarga. Mateo 26:39, pero allí está, obediente, aunque reclamante, está humillado, abatido. Toda la ira de Dios ha caído sobre él. Desde el día de la crucifixión tenemos a uno que sí puede compadecerse de nuestros pecados. Jesús es nuestro sumo sacerdote, que fue tentado en todo pero sin pecar, para así brindarnos la garantía más grande frente a todas las frustraciones de la vida. Hebreos 4:14-16. Él sufrió la más negra agonía en la cruz.
no había cometido delito alguno, sin embargo es abandonado por el Padre. Y esta es la más terrible frustración de Jesús. Llegar hasta aquí era lo que más le atormentaba. Por tal motivo tuvo que ser muchas veces consolado. La Biblia nos dice que la noche de su agonía en Getsemaní vino un ángel para fortalecerle. Lucas 22:43. Y también nos dice que Moisés y Elías fueron enviados por Dios del cielo mismo a infundirle ánimo. Lucas 9, versículos 30 y 31. Ser abandonado de Dios es la experiencia más horrible. No hubo misericordia para Jesús. El peso de toda la ley cayó sobre él sin compasión alguna. Fíjese, ni usted ni yo hemos sido nunca abandonados de Dios. Sin embargo, Jesús, su unigénito Hijo, sí fue eclipsado de la presencia del Padre. Cuando Jesús nació, no se halló lugar para él en el mesón. Y tuvo que nacer en un establo y ser acostado en un pesebre. O sea, que los hombres no le ofrecieron un lugar donde nacer. Escuche bien. Fue despreciado de los hombres en su nacimiento. Pero ahora en su muerte es despreciado de Dios, destituido del cielo, de su propia gloria, solo por amor a ti. Ahora le espera el túnel oscuro de la muerte. Solo Jesús soporta el rigor de la ira de Dios. Este es un acto incomprensible para la mente humana. Jesús ha sido torturado por el hombre y torturado por Dios. Sometido al rigor de su juicio. Todo por amor a ti. Todo por amor a mí. Vamos a ver la cuarta intervención de Jesús en la cruz. Y estas palabras están dirigidas a su madre y a su discípulo amado. Dice: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, versículos 26 hasta el versículo 27. Como un consuelo en su momento de dolor y abandono, entonces aparece la figura dolorida de su madre María con el discípulo amado, o el discípulo que más amó a Jesús. Nos referimos al apóstol Juan, y estaban allí junto a la cruz con muchos otros que habían venido a darle lo que ellos consideraban el último adiós a Jesús. María recordaba las palabras del anciano Simeón, que dice: y una espada traspasará tu misma alma, Lucas 2:35. Así que ver a su hijo sometido a este tormento era como una espada afilada partiéndole el corazón. Nos dice la Biblia: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Juan 19, 26 al 27. Pero ¿por qué dejar al cuidado de uno de sus discípulos a María? ¿Por qué? Si ella tenía hijos que podían cuidar de ella. Además, ¿por qué José no está presente en este momento? Bueno, algunos dicen que José parece que había muerto cuando Jesús apenas llegaba a los 18 años. Y que entonces él tuvo que hacerse cargo de la familia. En muchas ocasiones, su propia madre, María, le buscaba con sus hermanos. Y en ninguna de estas apariciones se ve a José. En las bodas de Caná, por ejemplo, donde toda la familia se supone que fue invitada, no se encuentra a José. Ni tampoco en esta visita que hace a Nazaret. Así que parece evidente que Jesús era el brazo fuerte de su familia. Jesús consideró que Juan, su discípulo amado, la persona más idónea para dejar a su madre en buenas manos. Era la persona más idónea para dejar en sus manos a su madre. Fíjese, cuando vivimos la vida cristiana a plenitud, nuestros hermanos espirituales llegan a ser de mucha estima y de gran confianza, tanto como los hermanos de sangre y carne,
Y esa es la verdad. Además, es posible que los hermanos de Jesús no tuviesen, podríamos decir, el sentido de responsabilidad necesario. Y por este motivo creemos que Juan, al hacerse cargo de María, no solo la protegía a ella, sino también que protegía a los hermanos de Jesús. Y este era para él seguramente un maravilloso privilegio. Jesús sabía que para Juan aquello era posible. Él no pone cargas que no podamos llevar. 1 Corintios 10:13. Juan era una persona influyente como comerciante pesquero. Su familia era propietaria de un negocio de pesca que empleaba jornaleros. Pero quiero decirle que más que las razones de su posible buena posición económica, que pudieran ser las razones para que el Señor lo eligiera para esta misión, lo que el texto bíblico resalta de Juan es su compromiso con el Señor y la confianza que el Señor depositó en él para el cuidado de su madre. Y hoy nosotros tenemos que aprender la prontitud y espontaneidad de la obediencia de Juan. Las palabras de Jesús eran un mandato para él, pues el texto bíblico dice que desde aquel mismo momento el discípulo se hizo cargo de María. Él amaba como a su madre, a la madre de su maestro. María sin duda era una madre buena y Jesús un hijo responsable. ¿Cuántos hoy descuidan a sus santas madres y no se acuerdan de ellas sino cuando llega el día de su festividad? Jesús nos enseña a cumplir nuestros deberes como hijos para con nuestros padres. A Jesús le preocupaba el cuidado de su madre cuando él dejara este mundo, puesto que ya su nexo con María estaba a punto de terminar en términos familiares, ya que él partía al lugar donde parece que las relaciones familiares caducan y se entra en un espacio donde todos somos iguales. Pero aquí en la tierra, la vida continúa. A través de María, Juan tuvo la oportunidad de mostrar su amor cristiano que se extiende a los más necesitados. Primeramente, a los de la familia de la fe. A través de Juan, María mantendría un vínculo de unidad en la comunidad de los discípulos. Con ellos estaría más adelante en el aposento alto recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. Y este, querido amigo, es el mejor ejemplo de unidad y solidaridad que vemos en los primeros cristianos. El compromiso de Juan hacia María es el mismo de nosotros hoy en la necesidad de ver y atender a los necesitados. Mateo 25, 31 al 46. Vamos a cumplir nuestra parte. Vamos a practicar el amor cristiano con todo aquel que necesite de nuestra ayuda. Así llegamos a la quinta intervención del Señor en la cruz, en la cual expresa una necesidad humana y sin duda se dirige a las personas que están presentes allí en el Gólgota. Tengo sed. Juan 19, 28. Ya se acercaba el momento culminante. Jesús sentía rondar la muerte. Todo estaba llegando a su fin. El motivo por el cual él había ascendido a aquel monte se cumpliría en breve. Ya estaba todo deshidratado, su garganta seca, dolorida, maltratado todo su cuerpo, llagado, molido. Así que exclama, tengo sed. Juan 19, 28. ¿Y sabe usted qué le dieron a beber? Le dieron a beber vinagre. ¡Qué paradoja! El que es el agua de la vida no encuentra más que vinagre en su hora de agonía. A la mujer samaritana le dio a beber del agua que salta para vida eterna y para él no se halló agua para calmar su sed. Pero así tenía que ser, porque su sed era profunda. Era una sed del alma. Ninguna agua podía saciarle. Pero me llama la atención que no tuvieron compasión de él. Hasta
Al más vil de los malhechores se le concede su último deseo, pero no a Jesús. Él ha sido despreciado de los hombres y de Dios. A él no le asombra una crueldad más. Lo dejaron irse a la tumba con sed. Él, que había dicho las buenas dádivas del Padre, no recibió de los hombres más que desprecio y burla, negación y rechazo, crueldad y sufrimiento. Él, que lo dejó todo, recibió nada. Su corazón y su vida estaban sedientos de justicia. El pan de vida estaba allí moribundo, hambriento y sediento. Jesús murió en el más absoluto descuido. No ha habido nadie que haya sido más despreciado que él. De esta manera entramos en la sexta intervención del Señor en la cruz. Esta vez para pronunciar las cruciales palabras que confirman su misión. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Juan capítulo 19, versículo 30. Este es el grito definitivo de quien termina de cumplir una orden. Ya Jesús ha dado cabal cumplimiento a la exigencia de la ley, la cual establece que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Hebreos 9:22. Por eso vemos en Juan 19:30 que cuando Jesús hubo tomado el vinagre dijo: consumado es. Así que Jesús pagó el precio. Él redimió. Él te redimió a ti y me redimió a mí. Él redimió a todos los hombres. Jesús realizó la obra de redención. Él cambió el panorama sombrío de la muerte. Él transformó la derrota en victoria. Él venció la muerte. Mató el pecado. Por eso dice Pablo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Jesús sustituyó a toda la humanidad perdida. Tomó su lugar y abrió la puerta del cielo para que entre todo aquel que cree en él. Ponga atención a esto, Solo son beneficiados los que creen en él de todo corazón. Jesús ha llenado los requisitos ante el tribunal de Dios. Jesucristo pagó la fianza. Jesucristo favoreció al pecador. Su obra y su misión están hechas. De esta forma culmina el drama de la amargura y el dolor. Su gran misión ha concluido con éxito y ahora se acerca el desenlace final. En esta séptima y última intervención del Señor, indudablemente, el Señor se dirige a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. De esta manera, clamando a gran voz, ya debilitado físicamente, pero fortalecido en su espíritu, seguro de haber cumplido su tarea, exhala un suspiro que sale de lo más profundo del alma y exclama con voz de trueno que se oye en todo el universo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. Jesús se dirige al que había puesto sobre sus hombros esta ardua tarea, la más difícil de todas. Y ahora, al culminar su misión, pone su vida en sus manos. La potencia de su voz retumbó en los cielos y rasgó el velo del templo en dos. Y también tembló la tierra, abriendo los sepulcros. Mateo 27:51-53. Hubo temor y espanto en los soldados, que dándose por el pecho clamaban verdaderamente: este era Hijo de Dios. Mateo 27:54. Como una muestra del poder de Jesús en medio de la muerte, muchos de los sepulcros de los santos fueron abiertos, resucitando muchos de ellos, los cuales salieron de los sepulcros y se mostraron a muchos el día que el Señor resucitó. Querido amigo, ven a Jesús
Entrégale tu corazón y dile: Señor, Señor, tú que moriste por mí, ahora yo muero al pecado y me entrego a ti y te pido perdón. Sí, ven a Jesús, querido amigo. Él te ama.